Bienvenidos a El Debate. A ver, para empezar hoy, imagínate la siguiente situación. El gobierno decide gastar, no sé, 50 millones de euros en la construcción de un hospital en una zona rural que está muy aislada. Típico proyecto público, sí. Exacto. Y tú miras las cuentas a final de mes y resulta que el hospital pierde dinero a expuertas. O sea, la recaudación no cubre ni de broma los costes operativos, la luz, el personal. Claro, un agujero negro. Literalmente, desde un punto de vista estrictamente contable, es un agujero negro de dinero público. Pero por otro lado, fíjate, ese mismo hospital está salvando 100 vidas al año y le está ahorrando a miles de personas viajes de 4 horas por carreteras peligrosas. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿estamos ante un fracaso financiero catastrófico que hay que cerrar o ante un éxito social rotundo que justifica cada céntimo invertido? Esa es la gran pregunta, desde luego. Y hoy vamos a diseccionar precisamente esta tensión, y lo vamos a hacer a través de un documento que es fascinante. Hablamos de la Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del Sistema Nacional de Inversión Pública de Uruguay. Sí, y es un texto que, la verdad, pone el dedo en la llaga sobre cómo los estados deciden qué hacer con nuestros impuestos. Porque la cuestión central que nos plantea es muy clara. A la hora de evaluar si un proyecto público tiene sentido, debe el Estado priorizar lo que llamamos la evaluación socioeconómica. Que es, digamos, intentar monetizar lo social. Eso es. Ese intento de ponerle un valor monetario al bienestar de la gente, a los efectos indirectos, a las cosas intangibles, o por el contrario, debe anclarse en la evaluación financiera pura y dura. Ya sabes, la optimización estricta de los recursos que ya existen para evitar que nos arruinemos financiando castillos en el aire basados en estimaciones súper optimistas. Yo represento hoy una postura muy clara al respecto. Estoy completamente convencido de que la evaluación socioeconómica, usando lo que los economistas llaman precios sociales, es el único mecanismo verdaderamente válido para capturar el impacto real de un proyecto público. Ya, pero... Porque el Estado, a fin de cuentas, no es una empresa privada. Su objetivo no es el lucro comercial, es el bienestar social. Bueno, yo lo abordo desde una perspectiva diametralmente opuesta. Yo te diría que depender excesivamente de esas estimaciones socioeconómicas, de intentar medir lo inmedible y contabilizar externalidades y efectos intangibles, pues introduce una subjetividad que es peligrosísima. ¿Peligrosísima? Sí, peligrosísima. Para mí, como experta, el rigor financiero, la optimización de lo que ya tenemos y un análisis exhaustivo de los riesgos monetarios son los verdaderos y únicos guardianes del dinero del contribuyente. A ver, para ir sentando las bases del debate de hoy, déjame explicarte por qué defiendo esto con tanta vehemencia. Si leemos el texto de la guía, establece una premisa que es innegable. El propósito de cualquier inversión pública es aumentar el bienestar del país como un todo. Y hace una distinción metodológica que me parece sinceramente brillante. Separa la evaluación privada, la que haría un banco cualquiera, de la evaluación socioeconómica. Porque si miramos los precios de mercado normales, estamos viendo un espejismo. ¿Un espejismo? Hombre, son los precios reales que pagas. Sí, pero están distorsionados. Están distorsionados por los impuestos, por subsidios del gobierno, por monopolios. Mira, te pongo un ejemplo. Si contratas a 1.000 personas en una zona con un paro juvenil del 40%, financieramente estás pagando 1.000 nóminas enormes, claro. Obvio, tienes que pagarles a fin de mes. Pero socialmente el precio, el precio de cuenta de esa mano de obra es mucho menor, porque estás dando uso a un recurso que estaba completamente ocioso en el país. Si solo usas la evaluación financiera, nunca vas a hacer ese proyecto. Pero si incluyes las externalidades y los precios sociales, de repente te das cuenta de que el proyecto aporta un valor brutal a la sociedad. A ver, ese es un argumento que, no me lo niegues, suena maravillosamente bien en un discurso político. Nadie va a discutir que el fin último del Estado es el bienestar. Pero fíjate, yo planteo mi escepticismo y soy muy escéptica aquí, no desde la moralidad, sino desde la metodología empírica. Vale, a ver. Los métodos que usamos para medir ese bienestar, para intentar ponerle una etiqueta con un precio en euros a la felicidad o a la tranquilidad de la gente, son de una inexactitud tremenda. Bueno, tampoco diría tremenda. Sí lo es. Y el propio texto lanza una advertencia que a mí me parece la piedra angular de todo este asunto, que son los efectos intangibles. Nos dice claramente que son efectos de muy difícil medición o incluso de muy difícil identificación. Ya, pero no por ello menos reales. No, pero mi punto es el siguiente.
Antes de ponernos a justificar obras faraónicas basándonos en beneficios sociales inmedibles o superdifusos, un proyecto tiene que demostrar un flujo de beneficios netos concreto. La evaluación financiera no es un acto de avaricia, o sea, es el ancla que nos ata a la realidad presupuestaria. Entiendo. Porque si sueltas ese ancla, abres la puerta a que cualquier gestor justifique un desastre económico diciendo, bueno, sí, perdemos millones, pero fíjate en el beneficio intangible. Ya entiendo tu miedo a que esto se convierta en una especie de, no sé, cheque en blanco para el despilfarro. De verdad que lo entiendo. Pero creo que la propia estructura de la guía de la que hablamos hoy previene ese libertinaje metodológico. ¿Tú crees? Sí, completamente. Y el mejor ejemplo está en el mismísimo primer paso, en cómo definimos el problema y a quién queremos ayudar exactamente. Porque antes de poner un solo ladrillo, antes de construir nada, la metodología te obliga a pasar por un embudo de diagnóstico que es hiper riguroso. Hombre, el famoso diagnóstico poblacional. Fíjate que ahí es precisamente donde la inmensa mayoría de las iniciativas públicas empiezan a descarrilar en el mundo real. ¿Por qué lo dices? Pues porque la guía te obliga a separar a la gente en 3 bloques, ¿verdad? Primero tienes la población de referencia, que es, digamos, todo el mundo en una zona. Toda una provincia, por ejemplo. Sí, el total. Aislar a la población afectada, que son los que realmente sufren el problema concreto que quieres arreglar. Y por último, y esto es clave, la población objetivo, que es a los que de verdad vas a poder atender con la capacidad de tu proyecto. Exacto. Y ese mecanismo de embudo que acabas de describir es la defensa perfecta contra la inflación de beneficios. O sea, es como un diagnóstico médico. A ver. Medir el éxito de una política pública usando solo métricas financieras es como intentar diagnosticar a un paciente usando exclusivamente la hoja de cálculo de la facturación del hospital. Bueno. Es que ignoras el dolor, ignoras el tiempo de recuperación, ignoras la calidad de vida, que al fin y al cabo es el verdadero propósito de la medicina. Al acotar tan rígidamente esa población objetivo que mencionas, la evaluación socioeconómica se convierte en un bisturí de precisión. Ya, pero... O sea, si tú dices que vas a construir un colegio, no puedes calcular los beneficios sociales usando a todos los niños de la ciudad. Tienes que calcularlos usando única y exclusivamente a los 500 niños de ese barrio específico que no tenían plaza. Eso, compañera, no es subjetividad, es puro rigor analítico. A ver, me parece una metáfora interesante la del bisturí, pero la realidad del comportamiento humano en la administración pública te la destroza. Te explico por qué. Venga, ilumíname. Las evaluaciones socioeconómicas fracasan muy a menudo, porque los políticos o incluso los formuladores de proyectos tienen un incentivo perverso para cortar cintas de inauguración. Entonces, ¿qué hacen en la práctica? Hacer trampas, supongo que vas a decir. Confunden. Y lo hacen deliberadamente, a la población afectada con la población objetivo. Toman a los 10.000 niños de la provincia para calcular el retorno social, inflando masivamente los beneficios teóricos del proyecto en su hoja de cálculo. Y lo hacen aunque el colegio solo tenga capacidad para 500 alumnos. Ya, pero eso es... Es una inflación metodológica. Y ocurre precisamente porque la lente socioeconómica es laxa con la medición. En cambio, fíjate, cuando el rigor financiero está al mando, los ingresos reales o el ahorro real demostrable te dicen sin compasión a cuánta gente está sirviendo. En el flujo de caja financiero, lo siento, pero no puedes inventar facturación. Ojo, a ver. Freno un momento. Porque ahí estás asumiendo que el modelo socioeconómico fomenta la trampa. Y yo te digo que si alguien miente en los datos de la hoja de cálculo, eso es un problema de corrupción o de incompetencia del analista. No es un fallo del modelo en sí. Pero el modelo deja la puerta abierta. El modelo del Sistema Nacional de Inversión Pública, si se aplica bien, cruza los datos precisamente para que no puedas hacer eso. Pero demos un paso más en la guía. Supongamos que ya tenemos a la población objetivo honestamente identificada. Vale, tenemos a 500 familias sin acceso a agua potable. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Pues aquí llegamos al núcleo de la resistencia burocrática, fíjate. Porque cuando ya sabes que hay un déficit, una demanda insatisfecha, la regla de oro de la guía, y esto es algo que casi todos los ministerios intentan saltarse, por cierto, es que la primera alternativa no es construir algo nuevo. Claro. La primera alternativa es siempre lo que el texto llama la optimización de la situación base. Las medidas que no requieren casi capital, ¿no? Reformas menores. Efectivamente. Imagina que vas conduciendo tu coche y de repente se calienta. La aguja de la temperatura sube al rojo vivo. Vale.
La tentación, especialmente si el dinero no sale de tu bolsillo, es decir, uy, el coche no sirve para nada, voy a justificar comprar un coche eléctrico de 80.000 euros porque las externalidades medioambientales son buenísimas para la sociedad. Muy buena analogía. Eso es exactamente lo que suele hacer la evaluación socioeconómica mal aplicada. Pero la optimización financiera de la situación base te obliga a parar, abrir el capó y preguntar, oye, ¿has mirado si simplemente le falta líquido refrigerante de 10 euros? Ya veo por dónde vas. En el sector público, esto significa cosas como arreglar la gestión de turnos de un centro de salud o pintar un poco el edificio y cambiar los horarios del personal antes de aprobar la construcción de un mega hospital de 100 millones. El rigor financiero te exige mirar el coste-beneficio de esa optimización mínima antes de comprometer el presupuesto de toda una década. A ver, ojo, me encanta la analogía del coche, de verdad me parece brillante. Pero a veces abres el capó y resulta que el motor está fundido, y el chasis está oxidado, y no hay líquido refrigerante en el mundo que lo salve. Bueno, a veces. Yo reconozco que agotar la optimización de la situación base es metodológicamente correcto. De hecho, la guía exige que cualquier proyecto nuevo se compare con esa base optimizada. Pero, cito textualmente el espíritu del documento, la optimización por lo general no logra resolver totalmente grandes problemas estructurales. A ver, no lo resuelve del todo, te lo concedo, pero reduce drásticamente el tamaño del proyecto nuevo que necesitas. Sí, pero imagínate que no hablamos de un coche. Imagínate que hablamos de una red de saneamiento y tuberías subterráneas que se instalaron, no sé, hace 80 años en una ciudad que ha triplicado su población. Un problema de infraestructura gordo. Gordo no, gigantesco. Capacitar a los fontaneros locales o arreglar un par de fugas aisladas, que sería la optimización base de la que hablas, no va a solucionar que tienes tuberías de plomo reventando por la presión en toda la ciudad. Ya. Necesitas levantar las calles, y eso requiere una inyección de capital monumental, y aquí es precisamente donde mi postura brilla, porque el inmenso valor de cambiar todas las tuberías de la ciudad solo se justifica si usas indicadores como el BANE, el valor actual neto económico, o la TIRE, la tasa interna de retorno económico. Claro, los famosos indicadores de rentabilidad social. Justo, porque el BANE coge la inversión inicial y le va sumando todos esos beneficios sociales a lo largo de 20 años, pero los descuenta con una tasa especial que refleja el valor que el país le da al bienestar futuro, no la tasa de interés de Wall Street. Ya, la tasa social de descuento. Eso es. O sea, piénsalo. ¿Cómo calculas financieramente el valor de que 1000 familias dejen de contraer enfermedades gastrointestinales por beber agua mala? Financieramente eso no vale nada. Bueno, ahora no vale nada, pero De hecho, a nivel financiero puro y duro, cambiar las tuberías en un barrio pobre es un desastre contable, porque las tarifas de agua que pueden pagar esas familias humildes nunca te van a devolver los millones que costó la obra. Si sigues el rigor puramente financiero que defiendes, esas familias beben agua contaminada para siempre. vale, entiendo tu punto sobre el agua. Es un ejemplo emocionalmente muy potente, lo reconozco. Pero, a ver, yo no te estoy diciendo que dejemos a la gente bebiendo agua contaminada. Es que es lo que pasaría. No, lo que digo es que saltar inmediatamente a venerar el BANE o la TIRE como si fueran las tablas de la ley es metodológicamente temerario. Me explico. Tú estás asumiendo que esos indicadores socioeconómicos son matemáticas puras que reflejan una realidad inamovible. A ver, son fórmulas matemáticas bastante robustas, no me lo puedes negar. ¿De qué se alimentan esas fórmulas? De asunciones, de supuestos. El BANE es una foto estática basada en predicciones de futuro a 20 años vista. Y la propia guía sabe que esto es un peligro tremendo. Por eso introduce su propio anticuerpo contra ese optimismo crónico del que hablo, que es el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo. Espera, me pierdo un poco ahí. Si el BANE ya nos ha dado una cifra que incluye los costes sociales, y la cifra final dice que el proyecto beneficia al país, ¿por qué dices que el análisis de sensibilidad lo tumba? ¿No se supone que el BANE es el veredicto final? Ese es el error común. Y es un error muy peligroso. Tú puedes tener un proyecto con un BANE socioeconómico positivo y espectacular. Parece la salvación del pueblo en el papel. Vale. Pero entonces aplicas el análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si te has equivocado un 10% en el coste del cemento? ¿O qué pasa si la demanda de ese hospital rural no crece un 5% anual como habías previsto, sino que se estanca por completo? Bueno, hay variaciones, claro. De repente cambias una sola variable, una sola, en la hoja de Excel
y ese vane que era tan espectacular se hunde en números negativos. El proyecto se convierte en una ruina total. La rentabilidad socioeconómica teórica es tan frágil frente a la incertidumbre del mundo real que el propio texto nos dice que un proyecto con el mejor vane debe descartarse si es demasiado sensible a variaciones. Por eso, la óptica del riesgo financiero tiene que mandar siempre. Porque cuando la incertidumbre golpea, y créeme que siempre golpea, las externalidades positivas no pagan las deudas soberanas del Estado. Fíjate, la verdad es que respeto muchísimo esa visión tuya de prudencia frente al riesgo, y entiendo que un sobrecoste puede ser letal para las arcas públicas. Pero te voy a devolver el golpe usando las propias reglas del análisis de riesgo del texto. A ver, Porque solemos pensar que el riesgo es solo lo que sale mal cuando haces la obra. ¿verdad? El sobrecoste, el retraso, pero hay un mandato clarísimo en el documento sobre esto. Nos obliga a evaluar, y cito la idea fundamental, el riesgo que implica la no realización del proyecto. Ah, claro, el coste de la inacción. Exactamente, el coste de la inacción. Ignorar los beneficios socioeconómicos por un miedo reverencial a que el cemento suba un 10% conlleva un coste de inacción gigantesco, y muchas veces irreversible. Sí, pero... Tú hablas de variaciones en la hoja de Excel. Yo te hablo de que si el riesgo de construir un puente es desviarnos unos millones del presupuesto original, pero el riesgo de no construirlo es que toda una comarca agrícola se quede aislada en temporada de lluvias y pierda sus cosechas año tras año, el vane socioeconómico nos da la justificación matemática para demostrar que no actuar es muchísimo peor. Ya te entiendo. Mirar solo si los peajes del puente van a pagar la obra es de una miopía técnica brutal cuando hablamos del desarrollo de una nación, sinceramente. Pero si yo no niego el coste de la inacción, ¿de verdad que no? Yo lo abordo desde la responsabilidad fiduciaria, desde saber que los recursos de un país son, por definición, limitados. Y mira cómo está diseñada la guía para proteger esos recursos. Te obliga a pasar por fases de preinversión cada vez más duras. Sí, el perfil y todo eso. Empiezas con el perfil, luego pasas a prefactibilidad y si sobrevives terminas en factibilidad. ¿Por qué este viacrucis burocrático? Pues porque el sistema desconfía por naturaleza de esas estimaciones iniciales tan bonitas. Te pide pasar de usar información secundaria, como buscar datos por encima en Internet, a información primaria rigurosa, haciendo encuestas en el terreno, calculando milimétricamente la demanda. Claro, te exige más detalle. Exacto. Si tus supuestos beneficios sociales no aguantan esa presión operativa en la fase de factibilidad, la guía te exige que pares el proyecto. Y te pregunto, cuando no puedes ponerle precio a un beneficio como salvar vidas o alfabetizar a una población, ¿qué dice la guía que hay que hacer? Bueno, en ese caso, usar el enfoque coste-efectividad, entiendo. Exacto, el enfoque coste-efectividad. Como no puedes ponerle un valor en euros a la vida de un niño vacunado, lógicamente, pues no calculas el beneficio, sino que mides qué método técnico te entrega ese resultado al menor coste posible. La opción más barata para el mismo impacto. ¿Ves? Incluso cuando el beneficio es puramente social y noble, la evaluación vuelve al redil del rigor financiero para buscar la eficiencia pura y dura del gasto. Mide la optimización financiera de esa entrega social. Sí, pero fíjate en la nomenclatura, que las palabras importan. La propia herramienta no se llama coste financiero, se llama coste anual equivalente económico, el famoso CAEE. Sigue utilizando precios sociales ajustados, y esto es vital porque nos conecta con lo que para mí es verdaderamente el cerebro de toda esta operación, la metodología de marco lógico. La famosa matriz que todos los consultores aman y odian a partes iguales. Madre mía, sí, la dichosa matriz de 4x4, pero es que tiene un sentido profundo. Fin, propósito, componentes y actividades. El marco lógico nos obliga a vincular cada saco de cemento que compramos y cada salario que pagamos con un propósito específico y más arriba en la jerarquía con un fin supremo. Nos dice que el fin es como el proyecto ayuda a solucionar el problema general del país. Es la herramienta intelectual más poderosa que tenemos para recordar lo que decíamos al principio, que el Estado no es un banco. Cada vez que construimos algo, estamos alineando recursos públicos con el bienestar ciudadano. Y para entender si estamos logrando ese fin, lo siento, pero la contabilidad tradicional es sorda y ciega. Bueno, tanto como sorda y ciega. El flujo de caja es el vehículo, sí, nos lleva ahí, pero el destino lo marca la evaluación socioeconómica. A ver, es una argumentación muy sólida, de verdad lo creo. Y comparto el fondo filosófico de que el Estado está para servir, no para lucrarse. Pero
Para ir cerrando un poco mi postura, yo te diría que la ambición de capturar todo ese bienestar social en números tiene que ir permanentemente atada con la correa corta de la prudencia. Ya. Y esta guía uruguaya es, antes de todo, un monumento a la cautela. Antes de que permitas que nadie descorche el champán por un supuesto éxito socioeconómico, te exige demostrar la viabilidad técnica. Te exige viabilidad institucional, o sea, ver si el municipio es siquiera capaz de gestionar la obra. Y viabilidad ambiental. Sí, te pone muchos filtros. Muchos. Porque lo que no se puede medir con precisión, rara vez se puede gestionar con éxito en el sector público. Y cuando estamos manejando el dinero de los contribuyentes, el optimismo es un lujo peligroso. Por eso, exprimir la situación base y someter cada euro a un análisis de riesgo despiadado son los únicos muros de contención efectivos contra ese despilfarro estructural, que, oye, a menudo viene disfrazado de muy buenas intenciones sociales. Pues creo que, escuchándote atentamente hoy, donde realmente podemos encontrar un punto de encuentro sólido, no es en qué métrica es la mejor, sino en el inmenso valor de que exista algo como el Sistema Nacional de Inversión Pública. Totalmente. O sea, el simple hecho de que se obliga a las instituciones a pasar por este filtro, de obligarlas a argumentar y escribir sus asunciones en un documento, ya es un paso adelante gigantesco para cualquier país. Sí, desde luego. Reduce muchísimo la improvisación al exigir estudios serios, en vez de, ya sabes, ideas apuntadas en una servilleta por un político en campaña. Sin duda alguna. La guía demuestra que invertir dinero público no es simplemente firmar un cheque y olvidarse. Es una disciplina casi científica. Requiere que tengas la empatía y la visión de la evaluación socioeconómica para saber a dónde quieres llegar, sí. Pero a la vez te exige tener los dientes afilados de la auditoría financiera y del análisis de sensibilidad para asegurar que el barco no se hunda a mitad de camino. No puedes sobrevivir a la realidad a largo plazo si te falta alguna de las dos. Estoy segura de eso. Así es. Ninguna de las dos lentes por sí sola nos da la foto completa del desarrollo. Volviendo a nuestra metáfora del principio, el diagnóstico financiero nos dice si podemos mantener las luces del quirófano encendidas. Exacto. Y el diagnóstico socioeconómico nos dice si de verdad estamos curando la enfermedad del paciente. Mantener ambas perspectivas en tensión es incómodo, genera este tipo de discusiones, pero es absolutamente necesario para no engañarnos a nosotros mismos como sociedad. Es una tensión necesaria que la verdad creo que el documento logra articular de una manera muy inteligente. Pues sí, y a todos los que nos estáis escuchando os propongo un pequeño ejercicio. La próxima vez que veáis que inauguran, no sé, un polideportivo, un hospital o una nueva carretera en vuestra ciudad, haced el esfuerzo de preguntaros esto: ¿bajo qué óptica se aprobó realmente este proyecto? Una gran pregunta. ¿Se agotó primero la posibilidad de optimizar lo que ya había o se lanzaron de cabeza a gastar millones justificándolo en beneficios invisibles para la sociedad? Os aseguro que plantearse esto cambia por completo cómo veis la gestión de vuestros propios barrios y ciudades. Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Nos vemos en el próximo debate.